Muy bien, seguimos informando nosotros en esta tarde de lunes con mucha información, con un viento bastante importante también. Sí. Estábamos compartiendo unas imágenes antes. Hay un viento sur bastante poderoso hasta ahora. Va a cambiar después el tiempo. Sí, desciende un poco la temperatura. Mañana. 17 mañana. Sí. Y el miércoles 14 la mínima. ¿Quién diría después de los 38 de hoy? Así es, señor. Bueno, y seguimos hablando un poco del contexto educativo. Recién hablábamos, la problemática de los profesores aplazados en este examen o en estos exámenes que se dieron en diferentes departamentos del país. Ahora queremos centrarnos, Diego, en los estudiantes, en los adolescentes. ¿Por qué hay tanta violencia escolar? Así mismo como está pasando también ahora que es tiempo de cierre y de evaluaciones, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este año también un poco en ese sentido? Exacto, por eso ya nos acompaña la psicóloga Norma Espínola. Ella atiende, de hecho, casos con adolescentes, niños, también con adultos, pero hoy nos queremos focalizar un poco en nuestros niños y adolescentes. Licenciada, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por invitar, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué podemos decir? Veíamos números verdaderamente aterradores de casos de acoso escolar, bullying, mucha violencia en el contexto educativo también. Algo que tenemos que entender, no hay violencia escolar, hay violencia y se refleja en la escuela. Es simplemente el reflejo de lo que hay afuera. O sea, no es que sea escolar la violencia. Sí. Está diseminado en todas partes y bueno, los colegios, las escuelas no son islas, son parte de la sociedad y es simplemente el reflejo. El reflejo de lo que propio contexto hasta en la familia. En general. La violencia del día a día simplemente se refleja ahí. La violencia que está en las familias se refleja ahí. Cada uno da lo que tiene. Entonces, si los niños dan violencia es porque lo están recibiendo. Se reproduce lo que hay afuera, digamos, en la escuela. Simplemente eso. Estábamos leyendo de enero a octubre, solamente de enero a octubre de este año, más de 2.077 casos sufridos por menores, pero no solamente en escuelas y colegios, también en el seno familiar, así como decía. Esos números han de ser solamente los denunciados. Claro. Porque los que no se denuncian son muchísimos más. Entonces, queda corto ese registro en realidad. ¿Y cómo encarar cuando uno se entera, por ejemplo, que alguien cercano está pasando por una situación de ese tipo? Es un tema que hay que tratarlo en consultorio, que hay que tratarlo con la institución, que hay que llevarlo a la fiscalía, un hecho de violencia, por ejemplo, de bullying, por decirlo de otra manera. Realmente de todo un poco. Hay un protocolo que los colegios tienen que seguir cuando se enteran de que hay una situación de bullying, que es llamar, escucharle a la víctima, escucharle al agresor supuesto, escucharle al grupo también, que en realidad siempre, antes solía hacer mucho charla a los chicos, y solía decir, de ustedes depende. ¿Por qué? Porque el grupo es que consciente le da permiso al agresor que continúe o no. Entonces siempre está en las manos del grupo parar esas situaciones o que siga. Entonces hay que concientizar muchísimo, hay que sensibilizar, es la palabra, en los colegios esas situaciones. Luego se le llama a los padres de ambas partes, de la víctima y del supuesto agresor, y si se corrobora una situación de bullying, se avisa a la supervisión del colegio y la supervisión es la que toma las medidas. Y a veces no es contraproducente cuando es una sola persona la agredida, que todo el curso o que todo el grado esté al tanto de la situación que ha denunciado, que se les llama a declarar o funciona este método, digamos, de mediación de los colegios y de las escuelas. Generalmente los chicos saben, es un secreto a voces, no es un secreto, todos lo saben. Todos saben que a fulano o a fulana siempre se le persigue, ya sea en grupo o grupito o fulano de tal. No es un secreto. Entonces simplemente es, digamos, tomar el toro por las astas y decir, basta ya, esto no es joda, esto es serio y puede haber consecuencias. Claro. Siempre hay que entrenarle eso a los chicos, siempre hay consecuencias de los actos. En consultorio, ¿qué tipo de casos referentes a adolescentes son los que más llegan, por ejemplo, licenciada? Bueno, viniendo como consecuencia de la pandemia, tenemos un jardín de situaciones muy florido,
Desde el cutting, ¿Qué es el cutting? cortarse, los chicos en un extremo muy alto de ansiedad, de angustia. Ansiedad es cuando nuestra mente está siempre en futuro. Sí. Angustia cuando nuestra mente está siempre en pasado. A veces los chicos pasan de un lado a otro. Están de angustia, ansiedad, a veces ansiedad o solo angustia. Pero sea donde esté la mente, está fuera de uno. El pasado ya no existe, el futuro no vino todavía ni vendrá. Tenemos un eterno presente. No vive en ese presente. No. Entonces, la ausencia de conexión con uno mismo desequilibra. Entonces, si estás en angustia o si estás en ansiedad, no estás conectado contigo. Y ahí proceden a autolesionarse. Cuando uno se autolesiona, pasan dos cosas. El dolor hace que te conectes contigo y te equilibres. Otro tema, otro motivo por el cual lo hacen. La sangre contiene hormonas del estrés. Cuando sangra, sale un poquito del estrés y se alivia. Baja el cortisol, ¿verdad? El cortisol. Entonces, esas dos situaciones son motivo por el cual los chicos con un elevado nivel de estrés recurren a esas prácticas. ¿Y eso está vinculado, puede ser algún paso previo con el suicidio? No necesariamente. No necesariamente los chicos que hacen esa práctica de cutting deseen acabar con su vida. Sí. A veces sí, pero no necesariamente está vinculado a eso. Okay. Es simplemente es hacerlo esto y sentir ese alivio. Y como padres, y te planteo, licenciada, de los dos lados, por así decir, ¿qué hago yo con mi hijo para poder acercarme y poder tener esa charla y esa confianza de que mi hijo me cuente si está siendo víctima de bullying o se está sintiendo mal? ¿Y qué hacer también del otro lado en el caso de los que son padres de adolescentes que son los agresores? Bueno, siempre estar muy pendiente de ellos, estar, digamos, siempre en conocimiento de cómo le va en el colegio, qué tal los compañeros, pregunten siempre eso. Cómo nuestros hijos se acostumbran a contarnos el día a día, cuando nosotros también lo hacemos. En la mesa. La mesa es un objeto, una situación de reunión familiar. Nunca olvidemos y dejemos de sentarnos en la mesa. En ese momento comentemos también nosotros qué tal nos fue. Claro. Entonces esa práctica también lo van a llevar ellos. Qué interesante nomás lo que decía Fernanda, la licenciada, perdón, quiero Sí. continuar por esa línea porque normalmente uno piensa en las situaciones como padre, como madre, y siempre piensa si están agrediendo a mi hijo o a mi hija. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo es el agresor, nuestra hija es la agresora? Si nuestro hijo Porque a mí me imagino que debe ser igual de angustiante para un padre, sí, ¿verdad? es angustiante. A veces no se quiere asumir Sí. las situaciones porque por algo ya Porque está es duro. llegando. Es duro, pero por algo también nuestro chico está llegando a eso. Porque hay posiblemente desarmonía familiar. Entonces a veces es mucho más complicada la situación familiar del agresor. Pero si son padres que pueden estar asumiendo una situación, es acercarse al hijo, ofrecerle ayuda, dejarle en claro que eso no está permitido en la familia y buscar nuevas opciones a esa. Generalmente hay mucha rabia adentro, hay mucha frustración en los chicos o posiblemente también haya sufrido bullying. También muchas víctimas de bullying luego, cuando no fue contenido en su momento, se vuelven agresores. Antes que les llegue otra vez el turno a Sí. ellos. El agresor pues es el que tiene mucho miedo adentro. El que te ataca es el que tiene miedo. Lo usan como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de todas las personas, de todos los seres humanos, es huida o ataque. Entonces, Y con todo este panorama asume que eso. está contando, licenciada, ¿se toma en serio en la educación pública, en la privada también, el tema de tener planteles de psicólogos en los colegios y trabajar estos temas? Realmente el plantel de psicólogos no es algo que prioricen mucho los colegios. Porque O a es un veces, problema del MEC, a el veces presupuesto para ello, el ¿verdad? famoso tema de presupuesto, no hay mucho, no es una prioridad, pero hay que trabajar con eso porque hay, como hoy les dije, los colegios
son simplemente el reflejo de la sociedad y nuestra sociedad está en decadencia y hay que cuidar la familia, que es el núcleo de la sociedad. Nosotros cuidamos la familia y le cuidamos a todo el país. Entonces la familia es una sociedad que tenemos que, desde todos los puntos de vista, desde los ministerios, las instituciones en general, las empresas tienen que tienen que asumir el cuidado de la familia de su empleado. Tienen que haber proyectos a nivel empresarial también, desde el colegio ni te digo. Entonces de todas las áreas hay que, digamos, mirarle a la familia como núcleo muy importante de la sociedad. Y a los padres, volviendo nada más al tema niño o adolescente que está siendo agresor de un caso de bullying o similar, ¿qué le recomendás? Porque por lo general el papá, la mamá, le agarra al chico, ¿qué es lo que vos estás haciendo en el colegio? No hagas más eso, mijo. Y se replica otra vez una situación como que de reto nomás y pasa ahí, termina. Exactamente, no juzgar, acompañar, o sea, acercarse y ver qué le pasa. Porque esas acciones son un síntoma. Hay que ver si está consumiendo algo, qué le está pasando, acercarse y buscar ayuda. Eso sobre todo, buscar ayuda. A nivel profesional. A nivel profesional. Con los para eso padres están también. los psicólogos, los psiquiatras. ¿Cuándo acudir al psiquiatra? Cuando uno no puede dormir. Ese es el punto de decisión de cuándo recurrir al psiquiatra. Y hay muchos adolescentes a los que le pasa. Muchísimos adolescentes, un síntoma más de muchos trastornos es no poder dormir, en los estados depresivos. A las redes sociales, que son 24 horas, también el tema del sueño. Totalmente. Tenemos que limitar el uso de estos aparatos. El horario, por lo menos. El horario. Tenemos que acostumbrarle a los hijos que duerman. Entre las 10 y las 3 de la mañana se producen hormonas del crecimiento. Si uno no está durmiendo, eso se va trastocando e impide un buen desarrollo de nuestra área neurológica. Entonces necesitamos tener hábitos del sueño. Y las sustancias son muy recurrentes, el tema de sustancias a nivel infantil y juvenil, digamos. Las drogas. El consumo. Muchísimo hay. Corre muchísimo, se está normalizando. Entonces tenemos que poner ya ponernos las pilas desde el rol que nos toca asumir para ver. Porque son muchas cosas ahora, con los tiempos que se viven, con la velocidad, con las redes, sumarle otra vez droga, es como un cóctel medio complicado. Y la droga es nuestra muleta y evita que saquemos nuestras propias capacidades para solucionar nuestras dificultades. Es una muleta. ¿Y el contexto en el que circula son las instituciones educativas, licenciada? Instituciones educativas, en los barrios, en las fiestas. Hay muchísima droga, realmente. Entonces nuestros hijos, si queremos mantenerles sanos, tenemos que tener una buena comunicación con ellos y ellos tienen que tener bien claro que eso no está permitido en nuestra familia. ¿Cómo lucho yo como papá o como mamá si por años no hice esa práctica de sentarme en la mesa, hablar con mis hijos, que contemos todos nuestros días y ya llego a la etapa en la que mi hijo, mi hija está en la adolescencia? De por sí se cierra, de por sí como que hay cosas que no le cuentan. Es normal que se aísle. Sí. ¿Y cómo hago yo para que mi hijo o mi hija vuelva a retomar esa senda de la confianza, de contar cosas? Si nunca tuve esa práctica en el seno familiar, digo. Y hacerlo. Iniciar de una. Porque hay veces que la adolescencia también se cierra y se cierra. Es que a veces tendemos a juzgarle. Y cuando empezamos a juzgarle, ellos se cierran. Entonces, el tema es abrirse, no juzgar, pedirles que nos cuenten, decirles nuestra preocupación y repito, no juzgar. Porque ante eso... Claro. Porque ellos saben mucho más que nosotros. Sí, y ahí ya se aíslan nuevamente. Realmente. La concurrencia del psicólogo, ¿ante qué síntomas de alerta hay que ir pensando? Ya hablaste de la falta de sueño, el tema del psiquiatra, por ejemplo, cuando hay... Y en cuanto a la asistencia, a la ayuda psicológica, ¿cuáles son los momentos donde tiene que estar atento para recurrir a un profesional, digamos?
respecto a los chicos. Y cuando hay síntomas en la conducta de ellos, vos sabés que últimamente muchos chicos están solicitando a los papás acudir al psicólogo. Que se normalice también eso. Sí, ¿verdad? realmente No que sí. Ir al psicólogo. Sí. Cuando hay dolores que no podemos manejarlo, cuando hay frustraciones, cuando hay baja confianza en uno, mucha inseguridad, es bueno acudir a los profesionales psicólogos. Por lo general, ¿cómo se dan las consultas? Porque muchas veces también involucra a que el papá o la mamá vaya y también como que se hace una especie de terapia en conjunto, ¿verdad? Con el adolescente. Y sí, normalmente, sobre todo si son menores, obviamente, el que le lleva es el padre, ¿verdad? Sí. El encargado. Y siempre luego le escuchamos primero para qué lo traen, ¿verdad? Cuál es su preocupación. Luego trabajamos con los chicos. En realidad trabajamos con los chicos y con los padres, porque ellos son reflejos de la educación que han recibido, ¿verdad? Entonces se van ajustando conductas dentro de la familia para lograr un equilibrio. Hay mucha violencia, vimos también de adolescentes que llevan armas, cuchillos. Ese tipo de casos también ocurre. Muchísimo, realmente, y a niveles peligrosos ya. Entonces, ojalá no lleguemos como en otros países, ¿verdad? Que hay que cuidarse de las balaceras y esas cosas. Ojalá que no lleguemos, pero si no paramos estas situaciones dentro de lo que es la familia, no dudo de que dentro de unos años esté instalado eso acá. Porque claro, como decía, hay una situación de violencia social, ¿verdad? Es social. Y la escuela, el colegio es un reflejo. El cierre de año suele ser un momento también particularmente de angustia, ¿verdad? Para algunos chicos, cuando van cerrando el ciclo escolar o cuando van terminando alguna etapa. A veces la ansiedad de pasar a un siguiente estadio, qué sé yo. Hay como una situación a veces de angustia también. Todo lo nuevo trae angustia porque es lo desconocido, es lo normal. Pero siempre tenemos que acostumbrarle a nuestros hijos a desarrollar la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero? En sacar siempre el aspecto positivo de todo lo que tenemos, de todo lo que nos ha ocurrido. Y hablo de las situaciones problemáticas, porque esas situaciones están ahí para hacernos madurar. No están para otra cosa, y cada uno tiene el problema que puede resolver. Eso es algo que también tenemos que tenerlo claro. Si mi hijo está teniendo un problema es porque lo puede resolver, si no, no lo va a tener. Entonces hay que ayudarle a sacar el qué estás aprendiendo con eso, que se quede con el aprendizaje y que la próxima ya no lo vuelva a repetir. Si no lo aprende, le va a volver a ocurrir. Claro. Licenciada, para ir cerrando y más o menos siguiendo en esa misma línea, ¿qué le digo, qué le decimos desde acá? Porque hay adolescentes que también se ponen a ver la televisión, si bien es cierto, están más inmersos a veces ya en las redes sociales, pero ¿qué le podemos decir o qué consejos le damos a esos adolescentes que van cerrando el ciclo del colegio, tienen que empezar a optar por alguna carrera universitaria y toda una presión familiar? Dale, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? Tenés que empezar el cursillo, tenés que decidirte ya de qué carrera vas a seguir. Son chicos de 17, 18 años que están ahí en la incertidumbre total. Y tienen que tomar la decisión más importante de su vida. Por eso, a esa edad. O sea, esto que hoy estamos haciendo nosotros lo tomamos a los 17 años, las decisiones. Entonces, ¿qué le decimos, qué consejo le podemos dar de por ahí si está viéndonos un adolescente que está en esa disyuntiva de me gusta esta carrera, pero también me gusta esto, pero tengo miedo, pero quiero hacer esto también? Y realmente ahí hay que tener un buen enchufe consigo mismo, una buena conexión, el saber qué me gusta, con qué carrera yo me veo, me proyecto. Hay que pensar en grande. Y bueno, y si no lo tienen claro, que busquen. Hay para hacer orientación vocacional. Se les puede ayudar también con esas cosas, porque hay adolescentes que todavía no se conocen a sí mismos. Claro. Cada materia, siempre le digo a mis chicos, cada materia te lleva a una profesión. Atiendan qué materia
para ellos constituye un gusto, un placer. Que les gustan los que les colegios. gusta y bueno, que le sigan a esa materia a ver en qué profesión Hay termina. profesionales si están llegando y no hay como una decisión clara, hay que meterle un poco de presión, digo. Y si no hay decisiones, busquen ayuda. Se puede. Así no se pierde todo un año y no se queda el niní con Claro. nosotros. Vamos a el temido Nini. El temido niní. Bueno, licenciada, le agradecemos Muchas mucho gracias, por muy haber interesante venido. todo. Un gusto. Para nosotros